Medha Tyagi, que es miembro de la Vaidika Pratistana Sangha para la difusión de la Dharma, la comunidad védica para la difusión de la Dharma, licenciada en Psicología, con máster en drogodependencia, especialista en Psicología Clínica. Actualmente trabaja como psicóloga forense al servicio de la Administración de Justicia. Ha publicado diversos artículos de investigación y opinión y colaborador en diversos medios de comunicación. Tiene experiencia profesional en el campo de la docencia y la clínica en centros homologados por la Junta de Andalucía, Facultad de Psicología, Centro Nacional de Investigación y Colegio Oficial de Psicólogos. Es especialista en psicología védica y en sus aplicaciones terapéuticas a través de las enseñanzas de la Escuela del Muy Venerable Swami Shankara-Tilaka y ha recibido formación especializada en técnicas yógicas de análisis y discusión en filosofía y psicología védica. Muchísimas gracias. Cuando estudiamos cualquier problema, y sobre todo los clínicos y los investigadores, cuando abordamos cualquier situación, siempre nos preguntamos ¿por qué pasa esto? Tendremos que preguntarnos cómo lo solucionamos, pero es que es muy difícil solucionar algo si previamente no tienes el concepto claro de por qué ocurre, ¿verdad? Estaban hablando mis compañeras de algo que caracteriza la adicción y es la repetición del error, ¿verdad? Y si eso lo traducimos a otras palabras, estaríamos hablando de un incumplimiento de propósitos. Y ahora yo pregunto, como preguntaba antes Puri, a ver, ¿cuántas veces nos hemos dicho, me apunto al gimnasio? Desde mañana, a partir de mañana. El día mínimo 2 veces a la semana, mínimo. ¿Cuántas veces hemos dicho, lo dejo mañana? ¿Cuántas veces? Hasta que lo dejamos, los que lo hemos conseguido. ¿Cuántas veces hemos dicho, se acabó? Estos 3 kilos que sobran, de verdad que a partir de mañana le declaramos la guerra. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y cuántas veces hemos incumplido esos propósitos? Incluso con el tema del alcohol, vale, no somos alcohólicos, ¿no? Pero sí que es verdad que salimos, oye, y que una cosa lleva a la otra y que terminamos bebiendo más de lo que querríamos, ¿no? De lo que nosotros en conciencia, sin que nadie nos lo diga, sabemos que cuántas veces ha ocurrido, ¿no? Y sin embargo, incumplimos muchas veces esos propósitos. Es decir, que incumplir propósitos, pues forma parte de nuestra naturaleza y de nuestro ejercicio de libre albedrío como seres humanos. Es que lo hacemos todo. El problema con las adicciones es que ese incumplimiento de propósitos es mucho más dramático, a todos los niveles, porque no es lo mismo incumplir y tomarte 2 dulces de más, ¿verdad?, que ponerte 2 picos, o 2 rayas, o 3 copas. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es el dramatismo, pero realmente el mecanismo por el que se produce es que es muy parecido, Y con esa idea vamos a quedarnos, porque vamos a ver cómo nos puede servir a la hora de abordar una parte esencial en el trabajo de las drogodependencias, que es cómo trabajamos las recaídas. Eso es muy importante. Bueno, cuando yo estaba trabajando en drogas, llevaba ya mucho tiempo trabajando, una parte esencial del tratamiento era la prevención de recaídas, ¿no? Nuestros compañeros clínicos y los compañeros de la facultad decían, desde luego los que trabajáis en drogas tenéis una gran resistencia a la frustración, ¿no? Una gran resistencia. Y decía, ¿tendremos alguna patología, esta obcecación, ¿no? De a ver, ¿no? Pero es cierto, era algo muy frustrante. Yo recuerdo en ocasiones, y seguro que Puri también, de tíos que te han funcionado muy bien en el centro, ¿no? Además, cuando llegábamos era machaque de todo. O sea, todo lo que eran análisis de situaciones, todo lo que eran antecedentes consecuentes. Si alguno no sabía lo que era una conducta, aunque fuera analfabeto, yo os aseguro que sabía. Si alguno no sabía lo que era el antecedente y la consecuencia, lo sabía. Si alguien no sabía lo que era una toma de decisiones con pros y contras, os aseguro que lo sabía. En su nivel de lenguaje, en su nivel de comprensión, pero lo sabía. Entonces, ¿qué pasaba aquí, no? ¿Qué pasaba aquí? Te llamaban y decían,
es que no sé lo que pasó. Yo sabía que me cargaba mi trabajo, que me cargaba mi relación de pareja, que los marcadores de la hepatitis que ya por fin estaban bajo, los volvía, que volvería a tener problemas con la familia. Sabía que todo eso iba a pasar y volví a tomar. El que tú digas como terapeuta, has recaído porque has querido, es que ya se quedaba rayando. Ahí estaban pasando muchas más cosas, ¿verdad? Bueno, pues en esa tesitura donde estábamos intentando averiguar qué estaba pasando con esa puñetera recaída y con esas reincidencias tan repetidas, ¿no? Yo estaba en formación con mi maestro Swami Sankaratilaka en el curso de formación de profesores de yoga, que nos dio una caña que ni os cuento. Era trabajar el asana de una forma muy precisa, era mantener el asana de una forma muy precisa, era saber enseñar el asana de una forma muy precisa, pero también, y de forma paralela, había una gran enseñanza de cómo era el aparato psíquico, de cómo era el funcionamiento psíquico desde la psicología védica. Y entonces había algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que me pareció brillante, aunque muy sencillo. Y él, Swami Sankaratilaka, mi maestro, decía: cuando estamos hablando de la mente, dentro de la psicología oriental, estamos hablando de nuestra mente y de nuestro cuerpo-mente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene también su programa, tiene también su inteligencia, y que esto teníamos que saber manejarlo, y que no tener esa cultura era algo que nos dejaba bastante desvalidos, bastante analfabetos en un mundo de exigencia cada vez mayor. Eso era una cuestión muy importante. Por otra parte, yo no hacía nada más que... Yo creo que esa era la época del porqué, ¿no? ¿Qué pasó, no? Decía, pero si esa etapa evolutiva se superó, ¿qué pasa, no? Hay una serie de cuestiones que a mí me llamaban muchísimo la atención. Vamos a ver, estoy en una escuela de yoga, es una escuela tradicional, era al principio. Me parece fantástico la enseñanza que se estaba dando, me parecía brillante, pero decía, hay cosas que no termino de comprender. Porque el yoga, que es la escuela de la mística, dentro del Veda, de las escrituras védicas, hay distintos darsanas, distintos planos de visión, ¿no? Uno de ellos es el yoga, y el yoga genuinamente es la escuela de la mística. Y la escuela de la mística es, por propia definición, la espiritualidad más elevada. Yo decía, ¿qué hace con esta mente, no? Decía, ¿qué hace la espiritualidad más elevada poniendo tanta atención en que llegue con la nariz a la rodilla, ¿verdad?, de que me doble para atrás, de que respire de una determinada manera y de que mantenga ecuánime un asana que no me está costando mucha facilidad, pero que no se note, ¿no? O sea, que ir manteniendo el tipo. ¿Por qué se ocurría eso? ¿Por qué le daban tanto... una escuela de la mística, ¿por qué le daba tanta importancia al trabajo corporal? Cuando Swami empezaba a explicarnos que nuestro cuerpo tiene mente, que cada una de nuestras células tiene un programa inteligente, que ese programa inteligente no es el programa que sigue la razón, pero que no deja de ser un tipo de inteligencia, pues ya empezaba a darte como una serie de pistas, ¿no? Como una serie de claves. Bien, hablando con Swami, él me decía, bueno, ¿y usted por qué no? Nuestro maestro Swami Tilak, el maestro fundador, él siempre animaba a las personas a que practicaran yoga, ¿no? Swami Tilak era un maestro de Vedanta, otra darsana del yoga, que es la filosofía más elevada. Y decía, ¿por qué seres tan cultivados, ¿no? Con tanta conciencia, con tanta vivencia de espiritualidad, se ocupan de cuestiones tan baladíes, ¿no? Como que el cuerpo esté en forma, como que respire bien, como que el cuerpo es importante mantenerlo? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de una escuela que trabaja tanto esa espiritualidad, también se le da tanta importancia al cuerpo? Pues esa es una razón importante, porque el cuerpo decide, y el cuerpo decide a través de algo que se le llama fundamentalmente emoción. ¿Qué es lo que está pasando en un problema de adicciones? ¿Qué es lo que está pasando cuando nos equivocamos en esa toma de decisiones? Lo que está pasando es que tu análisis racional te está diciendo lo que te decía el chico ese, ¿no?
vas a perder tu relación de pareja, vas a perder a tus hijos, vas a perder la condicional, vas a perder el trabajo, vas a perder la salud. ¿Por qué consumo? Ahí hay otro discurso, hay otro elemento que está pesando en la decisión que no es la razón. No es que eso no sea importante, pero es que no es lo único. Bien, pues en estos vericuetos estuvimos también hablando con compañeros de la facultad, con Miguel Pérez, y yo le decía, mira, te quiero comentar una cosa que estuve hablando el otro día con mi maestro, y es que, fíjate, el tema de la importancia que se le está dando en muchas terapias, se está haciendo mucha investigación en ese tiempo, sobre todo en Estados Unidos, aquí no, pero fíjate que se está incorporando muchísimo lo que es la práctica de yoga a problemas de esquizofrenia, a problemas de adicciones, a problemas de depresión. Yo que te quería preguntar como neuropsicólogo, ¿hay alguna corriente actual, hay alguna investigación, alguna teoría que esté integrando dentro de lo que son tomas de decisiones, dentro de lo que es ese problema, ¿no? En llevar a cabo decisiones? ¿Hay alguna teoría que le esté tocando aquí? Y dije, pues mira, precisamente está manejándose ahora una teoría muy interesante, la de Antonio Damasio, un neuropsicólogo. En ese momento era teoría, ya no, ya tiene premios, ¿no? Y está hablando del marcador somático, de la teoría del marcador somático. Está hablando de que el marcador somático es un elemento importante a la hora de tomar decisiones, y precisamente está hablando de que las emociones y su correlato fisiológico a través de la sensación y la percepción, que es el cuerpo, están tomando mucha presencia en la toma de decisiones. Está siendo un elemento, no es que esté en pugna con la razón, es que transcurren paralelos. Y lo mismo que tenemos que trabajar unos, tenemos que trabajar otro, ¿no? Pero ¿cómo trabajamos una emoción? ¿Cómo trabajamos una sensación? Volvíamos otra vez con el tema de los pensamientos, con el tema del análisis de situaciones, pero no dejaba de ser un lenguaje diferente. ¿Cuál era el lenguaje genuino de la emoción? La corporalidad, la sensación. ¿Y eso dónde está? Aquí. Y uno empieza a entender cosas y empieza a decir, ojo, pues qué sabios, ¿no? Eran los maestros de yoga, ¿no? Qué sabios. Sabían ya de antemano que cuando tenemos que tomar cualquier decisión, que cuando tenemos que trabajar con la integralidad de todas nuestras inteligencias, pues también tenemos que trabajar con la parte de inteligencia que se está ubicando en el cuerpo, ¿no? A mí me pareció fascinante la hipótesis del marcador somático. No nos va a dar tiempo a hablar mucho de eso, pero yo les invito a que se compren un librito muy chiquitito que se llamaba El error de Descartes, donde lo escribió precisamente Antonio Damasio, y que te habla precisamente de estos problemas que tenemos a la hora de tomar decisiones, porque el paradigma del que partíamos, nuestra ciencia, está en un modelo muy cartesiano. Estaba en un modelo muy cartesiano, ya se está moviendo, ¿verdad? Y en ese modelo tan cartesiano era cuerpo y mente como instancias separadas, ¿no? Y que las cosas de las que se ocupaba el cuerpo eran como muy groseras, ¿verdad? Comer, dormir, defecar, ¿no? Y las cosas de las que se encargaba la mente eran como más elevadas, más sublimes, ¿no? Y que eran departamentos estancos, separados, no había, ¿no? Y eso estaba condicionando también nuestra propia ciencia. Nuestra propia ciencia también estaba, ¿no? Cuando se empieza a movilizar todo eso, cuando se empiezan a considerar, pensar también que estamos en la época del boom de tantas inteligencias, ¿no? En ese boom de tantas inteligencias se empezaba a hablar de inteligencia de todo. Empezó con el tema de la inteligencia emocional. Primero se estuvo hablando de intuición. La intuición yo creo que era el cajón desastre, donde todo lo que no se comprendía, ¡hala! Zaca, a la intuición, ¿no? O al azar, a la intuición o al azar, ¿no? Todo lo que no se entendía, ¿verdad? Cuando ya se empezaron, pues se empezaba a hablar de esa inteligencia emocional, de inteligencia kinestésica, y también se vuelve a meter otra dimensión dentro de esas inteligencias que daba como mucho repelús a la ciencia, porque era muy difícil operativizarlo, concretarlo, hacerlo manejable, que era la dimensión de la espiritualidad. Pero lo cierto es que hablabas con cualquier clínico y te decían, pues no sabemos cómo manejarlo con un modelo científico, pero lo cierto es que las creencias religiosas están mediatizando la vida de esta persona, o bien ayudándolo o bien fastidiándolo, pero estaban y tenían un peso importante, ¿verdad que sí? Incluso aunque no fueran unas creencias religiosas,
entendiendo como religión pues unas creencias, unos ritos, unas liturgias, ¿no? Siempre, yo creo que hasta el más ateo en el fondo tiene un concepto de trascendencia. Y ese concepto de trascendencia es un punto de espiritualidad, ¿eh? Es un punto de decir, hay algo más, ¿no? A ver, ¿cómo manejamos esa cuestión? Bien, en todo ese revoleo que estábamos formando en ese momento, se empezó a tener muchísima presencia lo que eran las filosofías orientales, la práctica del yoga, la práctica de la meditación, la práctica de mindfulness. ¿Por qué? Por una cuestión muy importante. Vivíamos en la época de nuestros padres, el concepto del sufrimiento era un concepto asumido. El sufrimiento físico, es decir, porque no había tantos analgésicos, había quizás como un valor el que las personas fueran duras, ¿no? Que fueran resistentes, ¿no? Pero entramos en otra dimensión no hace mucho, ¿verdad?, donde era justo lo contrario: no sufras, diviértete, pásatelo genial, hazte el loco, no pienses demasiado, ¿verdad? Era un mensaje completamente diferente, ¿eh? Y además lanzados de una forma muy atractiva, como decía antes Puri. Mire, fíjense con cuántos colores, ¿verdad? Esto estaba pesando en una sociedad. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Que todo tenía que ser muy deprisa, todo tenía que ser muy intenso, todo tenía que ser muy divertido, y el que sufría era tonto. Te vas a montar fatal, chico. ¿Qué pasaba con eso? Que nos llevaba a una búsqueda compulsiva de la evitación del sufrimiento. Y eso tiene mucho que ver con el consumo de drogas. A esa evitación a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. El evitar el menor sufrimiento. Cuando estamos hablando de sufrimiento, no estamos hablando de grandes cosas, ¿no? Estamos hablando de ese ratillo de malestar, ¿no? De ese ratillo en el que tienes que aguantarte un poco de sueño, de ese ratillo en el que tienes que aguantarte un poco de hambre, de ese ratillo en el que te han dicho una cosa que no te gusta y tú pues te lo tienes que digerir como fuera. Estamos viviendo en una sociedad donde la tolerancia a la frustración está cada vez más baja. Y eso es terrible. Eso es terrible. Hemos pasado de concebir el mundo como un valle de lágrimas, y era lo que había, y te lo tenías que comer como fuera. Se aceptaba, ¿verdad? A que el mundo es una tómbola y algo wow del Paraguay, ¿no? Y cuando no es así, es insoportable. Eso es lo que nos vuelve a todos adictos. A todos, a diferentes sustancias, a diferentes comportamientos, a diferentes redes de pensar, a diferentes maneras de comportarte. Y eso es terrible, muy terrible. Cuando empezamos con las técnicas orientales, cuando empezamos con las técnicas de yoga, cuando empezamos con las técnicas de meditación, de mindfulness, ¿qué es lo que te está diciendo? No tengas tanta prisa en pasar del momento en el que estás, sea bueno, malo o regular. Obsérvalo, estúdialo, aprende, vivéncialo y transítalo. Transítalo, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. No tengas tanta necesidad de salir pitando. De lo bueno, vivirlo intensamente y rápidamente. Lo malo, igual, rápidamente, me escapo, ¿no? Porque todo eso está generando unos mecanismos muy desadaptativos. Y la vida es así. La vida tiene soles y sombras. Y la cuestión es, ¿cómo te manejas en eso? No nos han enseñado a manejarnos en eso. Y cuando no nos enseñan a manejarnos en eso, hacen una sociedad de adictos a diferentes sustancias. Porque vamos a ver, ¿ustedes consideran que es normal que personas que duermen normal, tienen un tipo de alimentación normal, como podemos tener aquí en Occidente, uno se levante por la mañana y diga, es que no soy persona hasta que no me tomo el segundo café? O hasta que no me fumo el segundo café con el segundo cigarro. Ahí estamos hablando de unas químicas que estás metiendo en tu cuerpo, donde realmente no te dejan funcionar. Vale, como el cigarro y el café es fácil de conseguir, no hay problema. Pero si te costara lo que te cuesta un pico o una raya y tuvieras que ir a esos sitios a buscártelos, fíjense el punto de disfuncionalidad y de desadaptación que generaría. Es decir, que el tema no es muchas veces la sustancia, sino todo lo que está rodeando a eso y todo el despliegue de conductas de alto riesgo que tienes que producir para llegar a eso, con todo el punto de disfuncionalidad después a nivel social, ¿no?
todo eso estamos hablando de que cuando se empiezan a considerar, por ejemplo, las terapias de tercera generación, donde empieza a hablarse del concepto de espiritualidad sin que uno se sienta, pero sí voy a tener que meter debajo, esto no lo puedo decir en la facultad, no sé que yo me tenga que meter debajo de una silla, ¿no? Cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de que el sufrimiento es un elemento en el que uno tiene que estar entrenado, pero no de una forma neurótica, sino de una forma natural. Es como decía un amigo mío, es que estoy viendo a las mamás que no, hasta la mochilita pequeñita del niño se la quitan para que no sufra. Y el acercamiento a la muerte, ¿no? El acercamiento a la muerte, claro, claro. Ese meter todo lo que sea muerte, todo lo que sea fealdad, todo lo que sea, bueno, pues todo ese tipo de cosas forma parte de nuestra vida. Y no es que tengamos que hacerle una oda, pero es que forma parte de nuestra vida. Y por lo tanto hay que integrarlo. Es que te deje el novio y sufras, pues chica, pues es que forma parte de la vida, ¿verdad? El que te despidan de un trabajo, igual. El que pierdas seres queridos también forma parte de la vida. El que no seas tan capaz como te gustaría para conseguir eso y te genere frustración también forma parte de la vida. ¿Quiere decir que te tienes que conformar? No, pero tienes que partir de un punto de realidad y a partir de ahí generas los elementos, a partir de la verdad empiezas a construir, a ver cómo lo puedo mejorar. Pero si pretendes mejorar las cosas negándote el sufrimiento, negándote todo lo que eso va a... Creo que me estoy ya pasando de tiempo. Todo lo que eso, pues, es una cosa muy complicada, ¿vale? Bien, el hecho de que todas estas teorías que vienen de Oriente, toda la aplicación que está teniendo a nivel terapéutico, toda la aplicación que está teniendo a nivel social, quiere decir que está tocando un punto esencial. Y un punto esencial es aprender a retomar el sufrimiento como una forma de crecimiento. Aprender a disfrutar de las cosas no desde el aturdimiento ni desde el exceso, sino del disfrute en el aquí y ahora. No en esa búsqueda patológica de la intensidad y esa búsqueda y ese correr evitativo también patológico del sufrimiento. Todas esas medidas son importantes tenerlos. Y en ese sentido, el concepto de espiritualidad dentro de las técnicas orientales, el concepto de meditación, la práctica del asana. La práctica del asana realmente es un ejercicio de mindfulness absolutamente completo, donde estás trayendo tu conciencia y además te está dando unos soportes muy interesantes para que la cabeza no se te vaya. Unos soportes como muy concretos, y es tu respiración y la sensación de tu cuerpo. ¿Dónde presiona el asana? ¿Dónde libera? ¿Dónde alivia? Cuando con tu mente estás jugando a establecer ese punto de foco y lo vuelves a hacer de una forma, como dicen los budistas, que a mí me encanta, compasiva. Es decir, te has equivocado, te has equivocado, Puri, lo has hecho fatal, no, sino que vuelves a recuperarte de tu recaída, de ese incumplimiento de propósito. Y como dijo Edison cuando un periodista muy malintencionado le dijo: señor Edison, debe de estar usted muy frustrado con eso de inventar la electricidad, porque ha tenido usted miles de intentos y han sido miles de fracasos. Y el señor Edison le contestó: no, amigo mío, sé que hay 1000 caminos por donde ya no tengo que ir. Y al poco tiempo descubrió la electricidad. Bueno, pues esa es una enseñanza importante de nuestras prácticas. Yo creo que tenemos la gran suerte de tener un legado fantástico a todos los niveles, seamos o no seamos espirituales, seamos o no seamos hinduistas, budistas, pero es un legado generoso, es un elemento y una herramienta complementaria magnífica, afortunadamente, un factor de protección, un factor de fortaleza, ¿no? que está mediando ahí, y que ya afortunadamente podemos decir que sea cual sea tu espiritualidad, que sea cual sea tu religión, realmente los valores de cada religión bien integrados son elementos de fortaleza, elementos de resistencia, elementos de afrontamiento, y por lo tanto, para quien lo tenga, ¿por qué no se va a utilizar? ¿Verdad que sí? Pues tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, mejor. Sí, ¿hay una predisposición genética a la adicción? Pues, a ver, hay una vulnerabilidad, ¿vale? En esos factores que hemos dicho de riesgo, que corresponden a la persona, a la sustancia y al entorno, hay una cierta vulnerabilidad genética, pero eso no quiere decir que la persona termine siendo un adicto. Esa persona, en circunstancias determinadas
y con la sustancia y con la conducta o sustancia adictiva determinada tienen un mayor riesgo que otros, ¿vale? Pero no es un 100%. No, todas las personas que tengan esa vulnerabilidad no tienen por qué convertirse en adictos. Se tendrían que dar todos los factores, digamos, para que eso se pueda... Imagínate una persona que tenga cierta vulnerabilidad y que no entre en contacto con el alcohol porque haya nacido en un país árabe. No va a tener problemas de adicciones con el alcohol, ¿vale? Aparte de eso, hay una plasticidad sináptica que en los estudios no se había tenido en cuenta y que ahora sí se están teniendo en cuenta en las últimas investigaciones, ¿no? Entonces, lo del cerebro es complicado, es bastante... Y lo del componente genético, lo mismo, no te puedes escudar en que como mi padre era alcohólico, como mi padre era drogadicto, yo no he tenido más remedio que terminar siendo adicto. No es verdad. Si tú no te expones a la sustancia o a la conducta, porque hemos hablado de que la adicción se puede... La vulnerabilidad es hacia un tipo de conducta evitativa, de afrontamiento de problemas. Eso es bastante fácil de entender si pensamos que todos conocemos casos, por ejemplo, de una diabetes, que es algo más conocido. Una diabetes tiene una parte muy importante genética, siempre se ha dicho eso, pero bueno, en una familia, si hay distintos hijos, no todos lo sacan. La predisposición la tienen todos, pero lo que precipita en esa enfermedad son pues a lo que nos exponemos y lo que hacemos. Hay quien compra más papeletas y entonces, pues claro, entre que ya traía alguna, si compramos más, pues... ¿Quiénes son los más propensos a sufrir una adicción? ¿Los jóvenes? Propensos, como estamos diciendo, todo aquel que se exponga, ¿vale? ¿Qué pasa en los jóvenes? Que los jóvenes todavía no tienen desarrollado precisamente las estructuras cerebrales que ejercen cierto tipo de control, ¿vale? Eso también se ha estudiado a raíz de las técnicas de neuroimagen. Parecía que, por eso he hablado antes de la plasticidad, que el cerebro nacía, se focalizaban las áreas y ya está, y lo que había era una decrepitud del cerebro, no iban muriendo. Tú naces con un número determinado de neuronas y después van muriendo. Así estudiamos nosotros. Cuando nosotros estudiamos, tampoco hace tanto tiempo. Pero después se ha descubierto que no es así. Y se ha descubierto que el cerebro de los menores empieza a desarrollarse, el de la corteza prefrontal, que es el área de la toma de decisiones, de la resolución de conflictos, de la resolución de problemas, de la asunción de responsabilidades. Todas esas áreas están focalizadas en el área prefrontal, que no empieza a desarrollarse hasta que no se tiene 16 años en las niñas y 18 en los niños. Imaginaros, hoy día se está empezando a consumir con 14 años. O sea, ya vamos tarde. Para la prevención ya vamos tarde. Es alucinante. Enlazando con lo que ella estaba comentando, nos están vendiendo una sociedad en la que consume, lo que sea, pero consume. No pienses, no te pares, rápido, porque si voy más rápida, no te doy tiempo a pensar y no te doy tiempo a que tú tomes una decisión consensuada. El pensamiento crítico empieza a desarrollarse en esas etapas y no termina, entre comillas terminar, hasta los 25. ¿Hay personas propensas? Claro, por eso los jóvenes si entran en contacto en ese consumo que he dicho que es a nivel de todas las culturas, es como un rito. O sea, el que nos acordamos, bueno, tú no, pero habrá gente aquí que se acuerde, veteranos cosa de hombres. O sea, pasar de todos los menores lo que quieren es ser adultos. Y además ahora mismo le estamos robando la infancia, pero bueno, robándole por una parte y haciéndolo infantiloides hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero si tú tienes en las tribus, había un proceso de rito de menor, o sea, de adolescente o de un menor al paso de adulto.
todo eso se ha diluido en la sociedad occidental. Entonces, el menor quiere ser adulto, y para ser adulto, ¿qué hace? Imita lo que hacen los mayores. Por eso, por ejemplo, uno de los factores de riesgo también, o factor de protección, es el modelado. Los mayores tenemos una responsabilidad en el plano familiar, tenemos una responsabilidad con respecto a los menores. ¿Por qué? Porque si yo consumo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no consuma? Hay personas también vulnerables, a las mujeres, por ejemplo, el alcohol le afecta más que a los hombres. Porque si tu padre juega a las máquinas chagaperras, pues normal que tú lo veas y... Claro, pero ojo, hemos dicho que la adicción es un triángulo donde afectan las características personales de la vulnerabilidad, la edad, el sexo, las sensaciones, el manejo del estrés que tengas, el aprendizaje que tengas, junto con factores ambientales donde la publicidad juega un papel fundamental, el clima social. En España, a ver, ¿por qué vienen los extranjeros? Entre el calorcito, el acceso tan fácil que tenemos al alcohol, todo lo celebramos con alcohol. Yo trabajaba con alcohólicos. ¿No os imagináis lo difícil que es solo controlar el tema de la conversación? Lo celebramos con alcohol, nos vemos a tomar una copa, todo está relacionado con el alcohol. Una persona que quiere dejar, o sea, que se mantiene en abstinencia, tiene que luchar continuamente con un lenguaje que le va en contra. Y las características de la sustancia siempre son la confluencia de esos tres factores. También se recurre al tabaco para festejar, ¿no? Y para interaccionar. Para interaccionar. Perdiéndonos de vista, porque todos controlan. O sea, uno de los mecanismos que ha comentado Puri, ¿no? Dice, ¿por qué a pesar de conocer las circunstancias tan negativas que le está produciendo, por qué siguen consumiendo? Pues siguen consumiendo por lo que ha comentado Encarna y por los mecanismos que también ha comentado ella, la negación, el autoengaño, la minimización. Todos esos procesos nos están rulando en la cabeza, nos lo estamos diciendo para seguir consumiendo, junto con ese vacío existencial que comenta y esa baja tolerancia a la frustración, mediada por la publicidad. De nada. Yo ni lo explico. Pues damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias a Gracias a vosotros. Gracias.